Queremos encontrar el dominio de la función de raíz cuadrada f de x igual la raíz cuadrada de la cantidad x cuadrado más 4x más 5. El dominio de la función será el conjunto de todas las entradas posibles o todos los valores x posibles en este caso. Cuando consideramos la función de raíz cuadrada, necesitamos reconocer que el radicando esta expresión debajo de la raíz cuadrada no puede ser negativo, de otra manera el valor de la función no sería real. Así que nuestra restricción es esta cantidad aquí debe ser mayor o igual a 0. Así que al resolver esta desigualdad cuadrática, determinaremos el dominio de nuestra función. Para determinar cuando x cuadrado más 4x más 5 es mayor que o igual 0, primero determinaremos los x valores donde esto es 0. Y luego utilizaremos estos valores para formar intervalos en la línea de números, y luego pruebe para ver cuáles intervalos satisfacen esta desigualdad original. Así que de nuevo, el primer paso es determinar cuando x cuadrado más 4x más 5 igual 0. Esto es factorable. Vamos adelante y factor nuestro negativo o menos 1. Tenemos un coeficiente líder que es positivo. Esto cambiará el signo de cada término, así que tendremos x cuadrado, 4x, 5 igual 0. Así que factoraremos en dos factores binomiales. Ahora x y x, los factores de menos 5 añadidos a menos 4 serían menos 5 y 1. Así que esto igual 0 cuando x igual 5 y x igual menos 1. Mirando de nuevo la desigualdad original por un momento, queremos saber cuándo esta expresión es mayor o igual a 0. Bien, estos los dos valores donde es igual a 0, así que están dos soluciones o dos valores en nuestro dominio. Pero ahora también utilizaremos estos valores para formar intervalos en la línea de números para ver qué intervalos satisfacen esta desigualdad. Porque estos satisfacen la desigualdad original, haremos puntos cercanos en menos 1 y 5. Si esto fuera solo superior a 0, realmente realizaremos puntos abiertos sobre estos dos valores. Ahora vamos a seleccionar los valores de prueba en cada intervalo para determinar qué intervalos satisfacen esta desigualdad. Por ejemplo, probemos x igual menos 2 a la izquierda. Deja la prueba 0 hexaneutones el medio y la prueba 6 a la derecha. Si estos valores satisfacen esta desigualdad azul, entonces todo el intervalo es verdad, y por lo tanto el dominio. Si el valor de la prueba es falso, entonces el intervalo completo es falso, y no está en el dominio de nuestra función. Así que cuando x es menos 2, tenías menos 2 cuadrados más 4x menos 2 más 5. Y la pregunta ¿es mayor que o igual 0? Bien, esto sería menos 4, 8 más 5 mayor que o igual 0. Esto va a ser menos 7, así que no es mayor que o igual 0. Por lo tanto este intervalo falso. Ponga un f aquí para recordarnos. Ahora probaremos x igual 0. Así teníamos menos 0 cuadrado más 4 por 0 más 5 mayor que o igual 0. Esto solo sería 5, que es mayor que o igual 0. Por lo tanto, este intervalo completo es verdadero. Así que voy a seguir adelante y graficar este intervalo. Este intervalo está en el dominio de nuestra función. Y el último valor de la prueba es x igual 6. Así teníamos menos 6 cuadrados más 4 por 6 más 5 mayores que o igual 0. Va a ser menos 36 más 24 eso menos 12 más 5 exactamente menos 7. Bueno, esto no es mayor ni igual a 0. Y por tanto este intervalo aquí a la derecha es falso. Así que el dominio de nuestra función usando la notación de intervalo sería el intervalo cercano del menos 1 al 5. Significado incluye los puntos finales. Pero también podemos decir que x es mayor que o igual menos 1 y menos que o igual 5. Ahora, esto fue un poco de trabajo, por lo que quiero mostrar cómo podríamos determinar este dominio más rápidamente gráficamente. Volver a nuestra restricción del dominio o esta desigualdad cuadrática aquí. Podríamos graficar la función f de x igual x cuadrado más 4x más 5,
y determinar gráficamente cuando la función fue mayor que o igual 0. Así que vamos y miremos ese gráfico ahora. En rojo tenemos la gráfica de f de x igual a x cuadrado más 4x más 5. Para determinar cuál valor x satisface esta desigualdad queremos saber cuándo esta función es mayor o igual a 0. ¿Qué significa uno de los valores y mayores o iguales a 0? ¿Qué ocurre cuando la función está sobre el eje x? Aviso como esta función está sobre el eje x, en este intervalo aquí. Y si proyectamos esto en el eje x sería el intervalo cerrado de -1 a 5. De nuevo, incluyemos los puntos finales porque queremos saber cuándo esto es mayor o igual a 0. Y por la parte igual, incluimos los puntos finales. Así que este gráfico verifica que encontramos el dominio a mano correctamente. Así que esta es una buena manera de resolver gráficamente una desigualdad cuádruple. Pero por supuesto, la otra manera de determinar el dominio de una función de raíz cuadrada debería graficar la función original, que vemos aquí en azul. Y podemos ver del gráfico de la función original, el dominio sería el intervalo cercano del -1 al 5. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.